Como en muchas otras ciudades, en Comonfort, por lo menos en ciertos sectores de la población, la necesidad de saber cuáles son los orígenes, cuándo comenzó la vida del pueblo que ahora habitamos o cuándo se fundó San Francisco Chamacuero, se ha convertido en una pregunta constante, algunas veces con una respuesta muy sólida, otras como una interpretación para que no se olvide que un día, hace muchos años, algo comenzó. Cierto es que el valle que alberga a Comonfort, antiguo Chamacuero, fue habitado muchos años antes de la llegada de los españoles. Prueba de ello son los sitios arqueológicos dispersos por el territorio municipal, resguardando aún los misterios de ese pasado prehispánico, y que según algunos investigadores, fueron habitados probablemente entre los años 200 o 100 a.C. hasta los años 900 y 1100 después de Cristo. Aún así, y quizá reconociéndonos como herederos de una tradición occidental, seguimos buscando la fecha, el origen, la fundación de nuestro pueblo. Si bien hoy conmemoramos este acontecimiento el 1 de enero de cada año, aludiendo al primer día del año de 1562, hay que decir que no se ha localizado o no se ha hecho público ningún documento que confirme esta fecha como el día en que se estableció el pueblo de San Francisco Chamacuero, antecedente directo de Comonfort. Sabemos que a finales del siglo XIV, probablemente hacia 1390, una expedición purépecha llegó a este valle y lo nombraron Chamacuero, el lugar de ruinas, nombre que los españoles respetaron y al que agregaron el del santo fundador de los religiosos que evangelizaron esta región, los franciscanos. La historia de estos primeros años convive con los mitos y leyendas, y en el caso de nuestro pueblo contamos con las versiones española e indígena de cómo se dio el poblamiento de esta región. Según la documentación oficial emitida por el gobierno español, las primeras mercedes de tierras que se otorgaron en este valle fueron para el conquistador Hernán Pérez de Bocanegra en 1542. Un año después se le conceden tierras a doña Leonor de Alvarado, pero será hasta 1544 que tome posesión de ellas a manos de uno de sus mayordomos, Cristóbal de Estrada, quien aseguró que en el valle no había población alguna, salvo unos cues con muchos años de abandono. Luego, en 1555, los hijos de doña Leonor también recibieron tierras en los Chichimecas, en un lugar llamado simplemente Chamacuero, siendo hasta las mercedes otorgadas a partir de 1590 que se habla del pueblo de San Francisco Chamacuero, lo que hace suponer que el establecimiento se dio entre esos años. Por otro lado, la documentación indígena al respecto, escrita en el siglo XVII, 100 años después del proceso de conquista y colonización del valle, relata los actos de fundación de diversos pueblos en la región. En el valle, por lo menos de 3 pueblos, San Lucas Chichimecas, San Agustín y San Francisco, establecidos en ese orden. En esto coinciden tanto las fuentes oficiales como las indígenas. El primer pueblo que se estableció fue el ahora desaparecido San Lucas Chichimecas, una población de indios huachichiles pacificados y aliados de los españoles. El segundo, y hacia la década de 1550, fue San Agustín. Y finalmente San Francisco Chamacuero a principios de la década de 1560. Quizás sea este orden de aparición en la historia lo que ha generado la versión popular, totalmente errónea, de que Chamacuero comenzó en el ahora barrio de San Agustín, cuando en realidad se trata de un pueblo que se conformó casi 10 años antes que San Francisco Chamacuero. Según el llamado Códice Chamacuero, de hechura indígena, los fundadores y conquistadores no fueron los españoles, sino los propios otomís y en nombre del rey de España. Hombres como Pedro Martín de Toro, Juan Martín Huachichil, Alonso Martín de León y Bartolomé Jiménez Vega fueron los fundadores de estos pueblos. Es pues el 1 de enero de 1562 la fecha de nacimiento del pueblo de San Francisco Chamacuero. No hay certeza. Sin embargo, es muy probable que ese haya sido el año en que se consolida el establecimiento del pueblo. En primer lugar, la documentación revisada hasta el momento coloca esta fundación en el contexto de la Guerra Chichimeca, la expansión hacia el norte y la política del virrey don Luis de Velasco, quien gobernó de 1550 a 1564,
de proteger los caminos reales y establecer pueblos, villas y fortificaciones para resguardar a los conquistadores, colonos y evangelizadores en su paso hacia los centros mineros de Guanajuato y Zacatecas. Las investigaciones continúan, pero la incertidumbre no es motivo suficiente para dejar de celebrar la vida de un pueblo consciente de su historia y que reconoce sus raíces indígenas y su legado colonial.